Otra renovación por aquí, la del Garmin Venu SQ, el smartwatch cuadrado de Garmin más parecido al Watch de Apple con potentes novedades. ¿Lo vemos? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo la review sobre el último Venu de Garmin, el SQ2 Music, una de las gamas más potentes de la marca, y nos vamos directamente a verlo. Abrimos esta caja compacta en color gris típica de Garmin para encontrar nada más abrirlo con el propio reloj, el Venu SQ2 Music, el cable de carga USB y puerto Garmin, el mismo que se utiliza en el resto de relojes, manual de usuario del reloj, recomendaciones de uso y seguridad, así como la garantía. Y nada más, así que seguimos. Y sí, empezamos con los precios, que parece que os gusta bastante. Tendremos dos ediciones para este reloj, la edición estándar o base por 249 euros y la edición Music por un precio de 299 euros. Vale, pero ¿cuáles son las diferencias que tenemos aquí? Pues aquí tenemos el Venu SQ2 Music, como sabéis, que nos va a permitir es descargar y utilizar servicios de música como Spotify, Deezer o Amazon Music, con varios colores: dorado rosa, aluminio negro y aluminio oro, siendo el que tenemos aquí el aluminio negro. Por cierto, os voy a dejar todos los enlaces a estas versiones en la descripción del vídeo, y ya que estáis por ahí, me ayudaría mucho si me dais un buen like y, por supuesto, os suscribís al canal. En lo que respecta a las dimensiones, nos encontramos con unas medidas de 40 x 37 x 11 milímetros prácticamente idénticas al modelo 1 y con un peso de 38 gramos, 0,4 gramos superior. De nuevo, uno de los más ligeros de todos los Garmin que he probado, más incluso que el Venu SQ1, del que te dejo la review por aquí arriba. Y por supuesto va a ser resistente al agua hasta 5 atmósferas. Y por supuesto contaremos con la posibilidad de almacenar y reproducir música desde el Garmin Venu SQ2, la principal diferencia. Podremos optar por subir nosotros directamente canciones en formato MP3 a la memoria del reloj desde la aplicación de Garmin Express desde nuestro escritorio, o también utilizar alguna de las apps disponibles que tiene Garmin, como Spotify Premium, Amazon Music o Deezer. La memoria que tiene integrada es de 4 GB, aunque realmente contamos con 3,4 GB, lo que te da para aproximadamente unas 500 canciones en formato MP3, tenlo en cuenta. También podremos conectar muy fácilmente nuestros auriculares Bluetooth inalámbricos al reloj y así disfrutar de nuestra música en cualquier momento, aunque también te digo que no vamos a contar con altavoz integrado, solamente se va a poder escuchar a través de los auriculares. La pantalla es una bonita esfera rectangular con bisel de aluminio, la cual nos ofrece el acceso a la pantalla táctil AMOLED de 1,41 pulgadas frente a las 1,31 del modelo anterior, con un cristal Gorilla Glass 3 que cuenta con una resolución considerablemente superior, que va desde los 240 x 240 píxeles del modelo anterior hasta los 320 x 360 píxeles. 3 niveles de brillo de la pantalla, que podremos acceder desde el menú de ajustes pantalla, así como sensor de luminosidad, y también tendremos un modo de Always On, el cual se desactiva en cuanto levantas la mano, aunque se puede ajustar. Y por supuesto, el uso al aire libre de este reloj con esta pantalla, te voy a decir que se ve perfectamente, es muy potente y muy brillante. Y decir también que el uso general de la pantalla responde bastante bien, así como el de los botones, ya que se suele usar una combinación de ambos para muchas funcionalidades. Otro de los puntos que ha mejorado será la batería, donde encontramos un aumento de los habituales 6 días hasta los 11 días, aunque mis pruebas han sido aproximadamente unos 9 días más o menos. Si lo medimos en GPS, pues vamos a pasar a unas 26 horas de GPS activo, una burrada para cualquier tipo de smartwatch con esta conectividad integrada. Y también contaremos con un modo ultra ahorro de batería que estirará aún más la misma, desactivando muchas funcionalidades. Para cargarlo, contamos en la parte inferior con el puerto de carga exclusivo de Garmin, así como el nuevo sensor del que ya hablaremos más adelante. Y si hay algo que los relojes deportivos Garmin controlen a la perfección, son las actividades deportivas, gracias a su conectividad GPS más GLONASS más Galileo. Para empezar una actividad de deporte, simplemente mantendremos pulsado el botón superior, la bici, caminar, fuerza, donde no vamos a contar con animaciones de los ejercicios, ya os aviso. También vamos a poder añadir decenas de deportes más, algunos tan buscados como el pádel. O sin duda el nuevo HIIT, un entrenamiento de intervalos de alta intensidad donde podremos elegir y ajustar opciones como los temporizadores o los entrenamientos más específicos.
Si una vez inicias la actividad quieres ver más información, simplemente deslizando el dedo hacia abajo en la pantalla táctil podrás ver información tanto de la vuelta actual así como de tus pulsaciones. Recuerda que siempre vas a poder editar la información que aquí se muestra para ayudarte a visualizar los datos que más te interesa a ti, uno de los más completos en este apartado. Podremos también elegir varios entrenamientos que vienen preinstalados en cada uno de los deportes, como por ejemplo en carrera, o incluso podremos descargar o crear nosotros mismos planes concretos desde la propia app de Garmin. Y para poder medir lo mejor posible estos deportes, Garmin ha incorporado la cuarta generación del sensor HR óptico para pulsaciones y que está montando todos los relojes y aún no se puede confirmar si cuenta o no con el electrocardiograma. Así que suscríbete para que te avise cuando llegue esta actualización. También contamos con un nuevo sensor GPS, que es el mismo que en todas las gamas más top de Garmin, como el Fenix 7 o el Forerunner 955, y que como veremos un poco más adelante tiene muy buena precisión. Si echamos un vistazo al menú del reloj que tendremos deslizando desde abajo hasta arriba, nos encontraremos como los pasos realizados, que nos detalla en forma de gráfica los que llevamos, así como un resumen semanal, los minutos de ejercicios que llevamos esta semana, las calorías, la hidratación, que no utilizo, la frecuencia cardíaca, la energía que tienes, el estrés, la respiración, el pulsioxímetro, la nueva funcionalidad de sueño, algo así como lo que hacía el Huawei en el Fit 2, del que te dejo la review por aquí arriba, por cierto, donde puedes ver las fases del sueño, la hora a la que te fuiste a dormir, muchos más datos, así como resúmenes semanales y, como no, las notificaciones recibidas o el tiempo. Y por supuesto vamos a poder editarlas y quedarnos solo con las que nos interese, que en mi caso sería pues por ejemplo quitar la hidratación y las respiraciones. Si mantenemos pulsado el botón superior, accederemos a un menú de accesos directos bastante sencillito, donde tendremos opciones para la música y las tarjetas de pago, apagar el reloj, activar el modo no molestar, bloquear la pantalla, configurar el brillo o buscar el smartphone. Y si por el contrario mantenemos pulsado el botón derecho, accederemos a todas las opciones y menú general del reloj, que sinceramente no me parece que sea el más intuitivo. Tendremos las pantallas del reloj donde vamos a poder elegir entre las diferentes esferas que tengamos instaladas, y un poco más adelante, cuando hablemos de las apps, te diré cómo hacer esta esfera personalizada. Relojes. Accederemos a las apps de alarmas, cronómetros, temporizador y ajustes de la hora, y el historial, donde podremos ver todas las actividades, así como entrar en cada una de ellas, ver la gráfica, las series de las zonas. Y por último, abajo del todo tendremos la rueda dentada, donde tendremos toda la configuración del reloj, las aplicaciones, los mini widgets y los controles, el control de la frecuencia cardíaca, los ajustes de música, los ajustes de conectividad como Wi-Fi y Bluetooth, así como el administrador de batería o el sistema. Desde la app de Garmin para nuestros smartphones vamos a poder sincronizar y actualizar todos los datos que va recogiendo este reloj con nuestra cuenta. De este modo podremos acceder a todas nuestras actividades, pasos diarios, respiraciones, pulso medio, pulso actual, calorías consumidas, muchos datos. Tendremos dos aplicaciones para realizar todas las configuraciones de nuestro reloj: la Garmin Connect, la principal app para uso diario, y Garmin Connect IQ Store para ajustes de esfera, instalación de aplicaciones, y que veremos un poquito más adelante. La aplicación principal es tan potente y cuenta con tantas opciones que en ocasiones abruma por la cantidad de datos, pero que poco a poco te vas haciendo con el control y disfrutas de sus gráficas y resúmenes. Vas a poder ver resúmenes de tus actividades con datos como la duración, la distancia, las calorías, el mapa, la altura ganada o la frecuencia cardíaca. Y desde la app de IQ Store vas a tener la opción de descargar e instalar nuevas esferas, así como crearte tus esferas propias con imágenes de la galería. Pero eso te lo voy a contar en el próximo vídeo de los mejores trucos del Garmin Venu SQ2, así que suscríbete al canal. Si tu pregunta es si el Garmin Venu SQ2 recibe WhatsApp, te voy a decir que sí. Vas a poder leer perfectamente los mensajes de WhatsApp en tu reloj, incluso de grupos y con emojis, algo que el Huawei GT Runner, del que te dejo la review por aquí arriba, solo ha conseguido hacer en el último update de firmware, aunque no vas a poder contestar a excepción de los mensajes predefinidos que tienes en la aplicación y que de hecho vas a poder crearte tus propias respuestas, pero no vas a poder escribir desde el propio reloj.
Y por último, contaremos con conectividad NFC con la que vamos a poder hacer pagos mediante la tecnología Garmin Pay, la cual deberemos configurar y sincronizar correctamente mediante la app de Garmin Connect y añadir nuestra tarjeta de crédito o de débito para usarla. Desafortunadamente, dependiendo del país en el que te encuentres, los bancos que lo permiten van a variar, pero te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace de Garmin donde puedes consultar la lista de bancos admitidos a nivel mundial. Un reloj deportivo excelente para la mayoría de usuarios, pudiendo correr incluso maratones con él. Y pese a que nos falten algunas funciones potentes como las animaciones en los entrenos o la memoria integrada en la versión más básica, el precio me parece algo elevado y creo que puedes encontrar muchas de estas funciones en la alternativa más barata que te propongo, como es el Huawei Fit 2, del que te dejo por aquí la review completa y los mejores trucos en el canal. Y como no, también la review del primer Garmin Venu SQ Music. Espero que os haya gustado la review de este Garmin Venu SQ2 Music, que me dejéis un buen like, que me escribáis las dudas en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros. Un saludo.